Al que te pida, dale, y al que desee pedir prestado, no le vuelvas la espalda. Padre, esto es tu palabra, y es tan dura a veces, tan difícil cuando la vemos de manera tan clara y vemos nuestras intenciones y nuestros deseos tan contaminados. Te pido que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos dé la humildad para recibir esta verdad, para entender cómo aplicarla y cómo ponerla por obra. Ayúdanos a tener corazones limpios y puros y que podamos, Señor, darte alabanza en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hoy estamos quizá frente a uno de las declaraciones más conocidas y desafiantes de todo el Sermón del Monte. El texto que vamos a abordar hoy y también el que abordaremos el próximo domingo constituyen el bloque de lo que hemos llamado la justicia de los ciudadanos del reino, en el que se exhibe el clímax del sermón, la parte más alta. Es como si el Señor hubiese reservado este mandato para el final, para que nos aseguráramos de invertir todas nuestras reservas de compromiso en considerarlo. El cristianismo, y el cristiano en particular, es reconocido por una forma de vivir, pero sobre todo por una forma especial en la que responde a las ofensas. Eso es lo que distingue el cristianismo de otras religiones. Nada es tan cristiano como vivir con la convicción de que la venganza no es nuestra, de que aunque nos ultrajen y nos persigan, de que aunque muramos por causa de Cristo, Él, nuestro Dios, es quien se encarga de la justicia. Esa es una manera elevada de vivir, superior, una que no se puede vivir solo por los compromisos éticos o morales, una que solo se puede vivir cuando se es un ciudadano del reino. Y es este asunto sobre cómo relacionarnos con los enemigos, con lo que cierra esta sección del capítulo 5. Los ciudadanos del reino, los discípulos de Cristo, son bienaventurados porque el Señor los ha llamado a su reino, pero deben exhibir su justicia, la justicia de ese reino, que es superior a la de los escribas y fariseos, como hemos estado abordando en las semanas anteriores, y a cualquier otra forma de justicia terrenal. El cristiano encuentra su más elevada dignidad cuando imitamos al Señor Jesucristo en cosas como las que vamos a aprender hoy. Cuando somos ultrajados, cuando somos perseguidos, cuando somos insultados, cuando somos confrontados acerca de nuestra fe. Y es por tanto este el argumento que yo espero desarrollar en la mañana de hoy. La justicia de los ciudadanos del reino se exhibe cuando no toman venganza, sino que confían en la justicia del Señor. La justicia de los ciudadanos del reino se exhibe cuando no toman venganza, sino que confían en la justicia del Señor. Y vamos a desarrollarla siguiendo el bosquejo que hemos seguido también para los otros aspectos que hemos mencionado en este capítulo 5, donde el Señor está haciendo un contraste entre lo que enseñaban los fariseos y los religiosos de la época versus el verdadero espíritu de la ley. Lo que ellos habían convertido en letra muerta versus lo que era el corazón, la intención de la ley. Y veremos entonces el mandato dado, es decir, en qué consistía eso de ojo por ojo y diente por diente. Luego veremos el mandato correctamente entendido y finalmente veremos el mandato correctamente aplicado. Vamos a entender el mandato, luego cuál era el propósito de ese mandato y luego vamos a ver cómo aplicamos eso a nuestra vida. Como pueden ver, es un bosquejo hoy bastante sencillo y yo espero fácil de seguir también para ustedes. Y noten que el texto comienza precisamente con esa declaración del Señor Jesucristo, muy parecida a las otras. A ustedes se les ha dicho, ustedes han oído, a ustedes se les dijo ojo por ojo y diente por diente. El Señor aborda esta sección haciendo referencia a la forma en la que
al igual que las leyes antes abordadas, se les había enseñado al pueblo que debían vivir bajo ciertos parámetros y leyes muy rígidas, ojo por ojo, diente por diente. Pero esta no era una enseñanza que se habían inventado los fariseos de la época, de hecho proviene del Antiguo Testamento. En Éxodo 21, 23 y 25 leemos: pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho el otro, así se le hará, dice Levítico 24, 19. Eso estaba en la Biblia, no era un invento de ellos. Ahorita vamos a ver dónde estaba el problema y por qué el Señor Jesucristo corrige la tergiversación que ellos habían hecho de esa ley. Pero por ahora es importante entender que la ley está ahí, en el Antiguo Testamento. Esta ley es conocida como la ley del talión, la han escuchado así, ¿verdad? La ley del talión, la cual consiste en hacer caer sobre el transgresor el mismo castigo que recibió o de la falta que él cometió. Nosotros como padres practicamos eso casi que inconscientemente cuando tenemos más de un hijo. El más chiquito muerde al más grande y le decimos al más grande: ven acá, muerde al más chiquito. Mordida por mordida. Y como que tratamos de establecer nuestro sistema de justicia a través del escarmiento. Obviamente, pronto los niños crecen y eso es algo que se sale de control. Pero está ahí, esa ley del talión. Y debemos decir además que esta no era una ley exclusiva de los hebreos. No era una ley exclusiva de los hebreos. Varias civilizaciones medioorientales reportan escritos incluso anteriores a la Biblia, como el Código del rey babilónico Hammurabi, que se escribió unos 300 años antes de Moisés, y tenía este código leyes éticas similares, leyes civiles similares. Sin embargo, la prueba, o lo que prueba más bien, que hayan habido leyes antes de la Biblia que abrazaban esta forma ética de vivir, es que el sentido de justicia es algo inherente al ser humano. De hecho, Romanos 1 dice que Dios escribió la ley en el corazón de los hombres a través de las cosas observadas, lo que nosotros solemos llamar sentido común, instinto de protección. No es más que esa gracia por defecto con la que venimos a este mundo, una gracia común, no salvadora, que nos permite entender que a menos que hayan sistemas de justicia establecidos, las sociedades no son viables. Así que no es raro que nosotros encontremos estos escritos éticos o estos códigos civiles de otros pueblos antiguos y que son paralelos a la Biblia. No significa esto que Moisés está copiando el código Hammurabi para poder establecer las leyes, y la razón es una razón religiosa muy clara. Los pueblos antiguos querían el bien de los hombres y el bienestar civil con efectos de convivencia. La Biblia lo que busca es que a través de esa manera de vivir, el pueblo de Dios refleje la santidad de Dios. Es decir, la motivación de los pueblos en establecer códigos éticos a partir del sentido común y del deseo natural de justicia es que podamos vivir bien. Pero esa no es la motivación principal por la que vemos estos códigos éticos en la Biblia. Es que ustedes puedan ser santos como Dios es santo, dice Levíticos 11, 44 al 45. El vivir bien será un subproducto de eso. Entonces ya tienes una motivación diferente, lo que hace que estos escritos de la Biblia, aunque tengan similitud con otros escritos, tengan un carácter completamente distinto y un propósito completamente diferente. Ahora bien, volviendo a nuestro tema, el propósito de este mandamiento era en principio garantizar dos cosas para el pueblo de Dios. Dos. La primera, que se establecieran mecanismos de justicia retributiva proporcionales. Yo sé que estoy usando términos bastante... Justicia retributiva, es decir, que se le devuelva al transgresor proporcional lo que cometió en una medida adecuada. Entonces lo que buscaba era cerrar el ciclo de justicia para que las personas tuvieran la certeza
de que las faltas iban a tener su justo castigo. Al mismo tiempo, eso funcionaba de manera disuasiva. O sea, si tú sabías que si le sacabas un diente a alguien en una pelea, tú ibas a evitar la pelea. Hay un pueblo en el Caribe, para no comprometer a nadie, en el que algunos grupos han establecido ciertas leyes civiles paralelas a las leyes ordinarias. Y dicen, fulano, si ustedes pelean, la multa es de 1 millón. Y conocí el caso de 2 hombres que están en un billar discutiendo, que se fue la bola, que no sé, ustedes saben que los billares están solo para las peleas. Fueron diseñados para las peleas, de hecho, porque eso es nada más partir el palo y agarrar la bola. Y de repente ellos están en el calor de, sí fue, punto, que no, que mala, que lo otro. Bueno, vamos a pelear, tú tienes el millón. No, yo tampoco. Bueno, listo, vamos a dejar las cosas así. En cierto sentido era una medida disuasiva. Esto de, si yo peleo contigo y te saco un diente, me van a tener que sacar uno. Así que, vamos a aguantar esta pelea. Vamos a aplazarla. Tenía ese propósito retributivo de garantizar, en cierto sentido, cierta forma de justicia. Y la otra cosa, el otro propósito, era evitar que se propagara un sentido de venganza desmedido, trayendo autodestrucción al pueblo. Al ser pueblos conformados por clanes y por familias, si no se tenía un mecanismo para frenar el deseo de justicia y de venganza de manera satisfactoria, todo sentido de unidad podía convertirse en un sentido de caos. Un derramamiento de sangre desmedido. Fulano de la familia tal mató al hijo de la fulana tal, y entonces este mata a este, y este mata a este, y este mata a este, y este mata a este, hasta que se acaban. Entonces se necesitaba un mecanismo que garantizara el freno de la venganza. Por cierto, Dios prohíbe explícitamente la venganza en la Biblia. Allí mismo en el Antiguo Testamento dice en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mía es la venganza, dice el Señor, y la retribución a su tiempo. El pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que les está preparado. Dios vengará la sangre de sus siervos y traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Deuteronomio 32:35. Noten que aunque hay una prohibición explícita a la venganza, está diciendo la venganza es del Señor. Él es quien se encarga de establecer justicia. Proverbios 20:22. No digas yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Proverbios 24:29. No digas como Él me ha hecho, así le haré. El famoso, si Él no me habla, yo no le hablo. Te castigo con el juicio de la lengua. No me hablan, pues no te hablo. Como vemos, este mandato buscaba justicia y no que las personas tomaran venganza por su propia cuenta. Son dos cosas muy diferentes. No se prohibía que una persona deseara justicia, porque eso es algo que está intrínseco en el ser humano, es decir, es natural que nosotros deseemos justicia. Dios nos diseñó de esa manera. Dios, de hecho, es justo en su naturaleza, pero la justicia se delega, según lo que vemos, a una autoridad establecida con la responsabilidad de aplicarla. La venganza personal, en cambio, es un sentimiento desproporcionado, impulsado por el odio y el deseo de hacer daño. Pero entonces, ¿dónde estaba el problema con lo que enseñaban los fariseos? Si al final ellos estaban enseñando lo que la ley decía, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál era el asunto que el Señor estaba corrigiéndoles aquí? Bueno, es que ellos habían convertido esa ley precisamente en un mecanismo para vengarse. No para prevenir las venganzas, sino para ejecutarlas. Para ellos no era un medio de justicia, era un medio de cobrarse las faltas del otro. Habían caído en sentimientos de odio y de destrucción del uno contra el otro. Ellos no querían justicia,
querían, al parecer, ver el dolor del otro, no en manos de tribunales, sino en sus propias manos. Es decir, la ley se había convertido en algo que ellos administraban según su propio criterio, según su propia dirección. Y esto no había sido diseñado con ese propósito. Había un sistema donde unos ancianos evaluaban la falta, unos jueces, y que incluso cuando lo que había era derramamiento de sangre, obviamente si la muerte era no con intención, ¿cómo se dice eso? Premeditada, no premeditada, sin culpa, ¿cierto? Sin culpa, iba cargando algo, se me cayó y ¡ay, qué pena! Entonces, imagínate ahora que la otra familia decía, no, eso es vida por vida, hay que matarlo. Entonces, ese sistema judicial había diseñado unas ciudades de refugio a las que iban esas personas que habían cometido ese tipo de delitos. Una vez se evaluaba que eran sin intención, precisamente para evitar que el sentimiento de venganza se propagara. Y de hecho, esas personas quedaban en esas ciudades hasta que quizá esa generación muriera o hasta que se aseguraran de que ya no había problema, que el sentimiento y deseo de venganza había mermado. Entonces, todo esto es para mostrarle que, como fue diseñado el sistema, era para que fuera administrado por una autoridad, no para que yo definiera, ojo por ojo, déjate sacar el ojo porque me acabas de sacar el mío. Diente por diente, me acabas de golpear. ¿Tú te imaginas uno jugando en una plaza y diente, haz un favor, ponte ahí porque necesito partirte el diente? Bueno, pero párteme el derecho porque eso habría sido difícil. Y ese era el problema con los fariseos. Es normal que como humanos tengamos un deseo por justicia, pero eso nunca debe llevarnos al aborrecimiento del prójimo que se esconde detrás del sentimiento de venganza. Nosotros como seres humanos caídos, y aquí es donde está el principal foco de atención, no tenemos la capacidad para determinar medidas proporcionales de justicia, porque nuestro sentido de justicia, nuestra balanza se desequilibró en el jardín del Edén con la caída. Solo Dios es equilibradamente justo. No hay un ápice de injusticia en Dios. Pero nosotros, aunque percibimos la justicia en cierta forma, no tenemos una medida perfecta de justicia. Entonces, por eso tiene mucho sentido que no sean los hombres a quienes se les deje la responsabilidad de aplicarla por su propia cuenta. En parte, nuestros estados modernos, los estados como los conocemos hoy, surgieron por el reconocimiento de que necesitamos una instancia con un estándar determinado para establecer justicia sin involucrar el sentimiento personal individual. Dios lo estableció de esa manera. Cuando no existían los estados modernos y el mundo era guiado por reyes que eran los dueños de la tierra y de las personas, se empiezan los hombres a cuestionar, bueno, ¿quién determina esto al final? Las monarquías decían, es que los reyes son descendientes de Adán y por lo tanto dueños por herencia de la tierra. Y dicen, no, la tierra debe ser de quien la trabaja. Y claro, los pueblos empiezan a crecer y empieza a surgir esa necesidad de asociarse en otras maneras. Y ellos dicen, ok, necesitamos asociarnos y necesitamos respetar ciertos derechos. Necesitamos respetar el derecho a que la gente viva. Nadie puede quitarle la vida al otro, a que sean libres y a que lo que trabajan es de ellos, el derecho a la propiedad. Pero necesitamos un mecanismo para proteger esos derechos. Y no podemos dejar que sean los individuos quienes protejan esos derechos. Así que hacemos un contrato social y a través de ese contrato nosotros reconocemos que al hombre como individuo no se le puede dejar esa responsabilidad. Porque puede ser que tú me violaste el derecho de invadir mi terreno y entonces yo creo que que es el derecho a mi propiedad. Y entonces yo creo que tengo el derecho a quitarte la vida porque estoy protegiendo un derecho. No podemos. No vamos a existir como sociedad. Y parte de esa sabiduría es que surgen los estados como los conocemos hoy, donde se delega ese derecho personal y se dice, mire, queremos que una institución que tenga un estándar más o menos regular lo pueda establecer para todos y todos someternos a ese estándar de justicia. Que no te gusta ese estándar, pues te puedes ir para otra sociedad en la que tengan otro.
Que ese me parece que es muy flexible, pues vete a uno para que sea más, donde sea más robusto. Pero al final, parte de esa bendición del bienestar que disfrutamos hoy, parte de la idea de tener sistemas de justicia a los que les hemos delegado el administrar los juicios. Es tan así que Romanos 13 dice que esas autoridades han sido establecidas por Dios. Y es a ellas a las que se le debe delegar esa responsabilidad. Y es interesante, si lo hacen bien o no, ellas darán cuentas al Señor. Los jueces darán cuentas al Señor. Pero no es nuestro trabajo. Si la justicia quedara a la merced de nuestras manos, nos habríamos destruido hace mucho tiempo como humanidad. Y entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cómo podemos desear legítimamente la justicia sin caer en un sentimiento de venganza? Eso nos conduce a nuestro siguiente encabezado, el mandato correctamente entendido. Este es el contraste que propone el Señor. A ustedes se les dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Y si yo hubiera estado en la audiencia del Señor Jesucristo, yo hubiese movido la mano así, le hubiese hecho, elabora, desarrolla. ¿Cómo así no resistas al que es malo? Las palabras del Señor Jesucristo podrían leerse también de esta manera. No frenen al malo, dejen que haga el mal que quiere. ¿Cómo así? Eso suena rarísimo, ¿verdad? Pero vamos a hacer algunas aclaraciones. La primera, lo que esta frase no está diciendo. No está diciendo que debemos asumir una actitud pasiva frente a la maldad y que no nos importe la injusticia. Tampoco significa que Dios sea indiferente ante la injusticia. Este texto tampoco implica que los malos se saldrán con la suya. Y entonces, ¿qué es lo que implica? Bueno, primero, que no nos corresponde a nosotros tomar venganza, porque aunque seamos víctimas del que hace maldad, las personas que hacen maldad, en últimas cuentas, están ofendiendo a uno que está más arriba de nosotros. Y es ese que está arriba de nosotros el que tiene la autoridad superior para juzgar eso. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. En cierto sentido, estos aspectos de justicia están destinados a que sean administrados por una instancia superior a cualquier otra instancia, Dios mismo. La otra cosa que este texto dice es que la justicia no se efectúa en nuestro tiempo, por lo tanto debemos ser pacientes. Hay un tiempo indicado y ese tiempo está en las manos del juez. Y este texto finalmente está diciendo que no debemos tomar venganza. Porque aunque devolvamos mal por mal, no le estaremos dando al malo el mal que merece. Es decir, con todo y que le devolvamos lo que Él nos hizo, esa justicia todavía no es perfecta. Porque como dije, al haber ofendido a un Dios que es santo y que además es eterno, su castigo debe tener esa misma proporcionalidad y nosotros no estamos en capacidad de ser un juez eterno de alguien que ha hecho el mal. Solo Dios, que es eterno, puede ser el juez eterno de alguien que ha cometido una falta de proporciones eternas. Así que cuando nosotros decimos, es que yo no soy juez, Dios es juez, eso es lo que debe estar en nuestra mente. ¿Por qué decimos que Dios es juez? Porque Él es quien se encarga en últimas cuentas de juzgar a toda persona y no nosotros. Porque Él es el único que puede administrar esa justicia equilibradamente, en el tiempo correcto y en las proporciones correctas, y porque Él es quien ha recibido la falta en primera instancia, aunque nosotros seamos víctimas también de esa falta. El tiempo que vivimos ahora, mientras se acerca el gran día en el que todos serán juzgados,
nos ha sido reservado a nosotros para mostrar algo mucho más glorioso: amor y una misericordia única. La justicia un día se exhibirá de manera plena. Aprovecha más bien el tiempo, está diciendo el Señor, para mostrar otro aspecto de mi carácter aún mucho más glorioso: la misericordia. Como dijo el Señor, porque misericordia quiero y no juicio. Pagar mal por mal es algo que todos pueden hacer. Todo ser humano viene incorporado con ese chip. Pero esperar en el Señor y responder con gracia es algo que solo los hijos de Dios pueden hacer. Solo un creyente puede hacer eso. Por otro lado, si nuestro propósito es ser sal y luz en el mundo para que los hombres glorifiquen a Dios, ¿qué sentido tiene responder como los que no tienen a Dios? ¿Qué sentido tiene conducirnos en estos aspectos de justicia exactamente como lo hacen los que no tienen a Dios, los que no son parte del reino? No se trata precisamente de vivir diferente, de hacer las cosas diferentes, como acertadamente escribe un comentarista, y cito: ahora, mientras dure el día de la gracia, nos pide que sigamos su ejemplo. Hoy todavía no es día de juicio, sino de salvación. Renunciemos, pues, a nuestro natural afán de venganza y busquemos más bien la salvación en toda su plenitud, la reconciliación de los hombres con Dios, el amor fraternal, la paz de una buena conciencia y la formación en nosotros de la imagen de Cristo. Fin de la cita. Como es natural, los oyentes de Cristo estaban como están ustedes ahora mismo. Y eso, ¿quién puede cumplir eso? O sea, eso suena como tan fantasioso. Ellos están atónitos escuchando esa enseñanza. ¿Qué es lo que Él quiere decir? Resistan al malo, deja que Él sea malo, porque al final el Señor es quien se vengará en su tiempo y lo hará proporcionalmente y con la medida justa. Señor, desarrolla un poquito más. Es más, dame un ejemplo. Me dice el Señor, bueno, ahí te van los ejemplos. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos el mandato, cómo viene el Antiguo Testamento y por qué se dio. Ya vimos el espíritu de la ley, que es lo que el Señor estaba buscando. Era: no lo usen ustedes, dejen eso al Señor. Ustedes dedíquense a otra cosa. Con su corazón limpio y libre de venganza y de deseos de justicia malversada por su pecado, con ese corazón limpio ustedes podrán vivir una vida liviana, servir y hacer misericordia. Pero aquí vienen los ejemplos. Todo cristiano, es más, yo me atrevería a decir que toda persona hasta ahora sabe que esto que hemos dicho es parte del ABC del cristianismo. Los cristianos no devuelven mal por mal. Eso te lo dicen todo el tiempo, hasta los que no son. ¿Y eso qué es cristiano? Nos lo recuerdan todo el tiempo. Todos sabemos lo que el Señor pide, pero en la práctica nos vemos tan contrariados. He recordado otras veces la historia de una mujer que no sé, yo pido al Señor que me dé la oportunidad de poder encontrarme con ella otra vez. Una señora que, predicándole yo el Evangelio, ella me decía: a mí todo lo del Evangelio me gusta. Me parece que es una vida espectacular. Bueno, ella no dijo espectacular, no recuerdo la palabra precisa, pero ella estaba tratando de convencerme de que su entendimiento de las cosas del Evangelio para ella le parecían fantásticos. Pero ella me dijo, dedo frente a la cara: pero una cosa que a mí no me cuadra del cristianismo es eso de que uno tiene que amar a los enemigos y que devolver bien por mal. ¿Y por qué? Y por eso es que yo no soy cristiana. Le abono algo: su honestidad. Por lo menos entendía que era un mandato. Pero así hay mucha gente. El cristianismo les entra hasta ahí. Mira, o sea, ya.
Eso de congregarse, ¿no? Que la hermandad, que el grupo eco, que los demás, que la comida del ágape, que el miembro. Perfecto, no tengo problema. Pero hasta eso de perdonar a los enemigos, no. De ahí para allá. Si me quieres seguir recibiendo en tu iglesia, bien. Y si no, como si me estuviera haciendo un daño a mí, ¿no? Si no, perfecto. Para muchos cristianos, este es como la piedra en el zapato. Porque no es fácil de tragar. Sin embargo, aquí el Señor nos da 4 escenarios en los que nosotros podemos aplicar eso como para que más o menos tengamos una idea de cómo se ve. Y vamos a ver que aunque parecen escenarios muy alejados de nosotros, tienen mucho que ver con nosotros. El primero, dice el Señor, pon la otra mejilla. Mira lo que dice. No resistas al malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, devuélvele también la izquierda. Y ojo, yo sé lo que estamos pensando. Eso es como que me cacheteó, ¡pa! Dame la otra. Yo soy cristiano, dame. No te guardo rencor. Eso es una provocación. Te pueden sacar un diente. Eso es una provocación. Jesús comienza con este clásico ejemplo, probablemente porque la ley del talión, si ustedes se dan cuenta, se refería a cosas físicas, daño físico, ojo, fractura, oreja, pie, mano, físicas. Y él empieza con esto. Una mejilla, un golpe, devolver golpe con golpe. En la ley del talión, me pegaste en la mejilla derecha, te pego en la mejilla derecha. Sin embargo, eso parece extenderse aún más a lo que pudiera ser cualquier tipo de ofensa. Y antes de ampliar el punto, si esto se trata exclusivamente de agresión física, este pasaje no está implicando, debo hacer esta aclaración, que los creyentes no debamos practicar legítima defensa en ocasiones en las que se pone en peligro nuestra vida o la de aquellos que protegemos. A veces hasta de manera instintiva, con el fin de proteger nuestra integridad. La defensa legítima obedece a una reacción del momento, mientras que la venganza es fría, planificada, premeditada, calculada. Entonces siempre es más o menos fácil poder entender las diferencias. Así que para que lo vayamos teniendo claro. A veces a uno lo agarraron y ¡pa! Y uno de reflejo sacó el brazo, se fue lo que fue ahí abajo y uno, qué mal cristianos, Dios mío, podías hacer. Es un reflejo de supervivencia. Este texto no está hablando de ese tipo de reacción. Está hablando de aquellas en las que tú puedes mantener la distancia, y sobra decir que si tú fuiste quien llevó la conversación y la discusión a ese sentido, pues también tendrás tu parte. Pero solo digo como para que pensemos en casos excepcionales en los que pasa y pasa. Pasa y pasa. Ahora sí, vamos a extendernos un poco con esa declaración del Señor Jesucristo. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Para poder dar un golpe en la mejilla derecha, comúnmente se requería que una persona usara el revés de la mano, a menos que fuera zurdo. No había muchos zurdos en aquella época. En Benjamín hubo algunos en el Antiguo Testamento, pero no era algo tan común, era raro. Así que en la mayoría de personas, el dar una bofetada en la mejilla derecha implicaba el revés, como pegan los papás. Un papá no pega así, un papá pega así. A menos que, como dije, fuera que te pegó por detrás o alguna cosa así. Y según explican algunos historiadores, era algo que los judíos consideraban altamente ofensivo e insultante. No solo la agresión física. Es más, podía ser algo como esto. Ni siquiera era la sensación de maltratarte, es como la sensación de menospreciarte. Como, retírate, quítate de en medio. Y entonces era visto como altamente ofensivo. Parece entonces que lo que el Señor está diciendo no es que debemos literalmente poner el otro lado de la cara cuando nos dan un golpe, sino soportar la tentación de vengarse incluso si nos han insultado o han ofendido nuestra reputación.
Podemos caer en ese tipo de venganza cuando al escuchar comentarios o alguna ofensa de parte de alguien contra nosotros, cedemos a la tentación de devolver comentarios peores. Mira, y el que habla. Y por ahí nos vamos. Ah, dijo eso, pero no te dijo que. Y ahí te va lo mío. ¿Han pensado en lo tremendamente sensibles que somos a las ofensas? Y a la venganza por las ofensas. Y puede que no reconozcamos que somos personas vengativas. Yo le hago una entrevista a todos aquí y todos me van a, no jurar porque escucharon el sermón del domingo, pero todos me van a asegurar, no, que yo no le guardo rencor a nadie. O sea, todos tienen la elevada virtud de no ser rencorosos. Yo no soy una persona rencorosa. Nunca he tenido rencor en mi corazón. Eso es un sentimiento tan feo. Nunca rencor en mi vida. Nadie admite eso. Porque somos ciegos para mirar para adentro. El ojo siempre mira hacia afuera. Ay, fulano sí es rencoroso. Pero nosotros. Pero somos tremendamente sensibles. Y esto afecta a nuestras relaciones. Fulano me ofendió con una palabra. ¿Y cuál es mi castigo? No me relaciono más con él. Cuando eso pasa, estamos cayendo en esto que el Señor precisamente advierte. Cediendo a la tentación. Y no necesariamente es que estoy devolviéndole una cachetada. No necesariamente es que le estoy devolviendo un golpe. Lo que decía ahorita, el famoso si me habla, le hablo. Yo soy de las personas, oigan, esta es otra elevada virtud de la que las personas se jactan. No aquí, por supuesto, pero en otros lugares donde usted va, la gente suele decir, yo soy de las personas que a mí si me hablan, yo hablo. O sea, lo dicen como si eso fuera ser lo más cercano a la cosa más perfecta de integridad. Ah, fulano no me habla, pues no le hablo. Y el Señor está diciendo, mira, habrán situaciones en las que una persona te habrá ofendido y probablemente esa ofensa sea que ni siquiera te quiera dirigir la palabra, pues tú no deberías responder igual. Y ahí es donde eso empieza a desafiarnos internamente. Somos tremendamente propensos y sensibles a la ofensa y a responder a esa ofensa sin darnos cuenta. Los creyentes debemos aprender a que los insultos sí nos afectan, no es que nos resbalen. No he conocido la primera persona que le resbalen los insultos. Le afectan porque somos humanos, pero queremos llevar lo que nos producen internamente al Señor, no guardarlo en nuestro corazón donde se va a convertir en rencor, en odio, en raíz de amargura. No estamos negando que los insultos, ay, que soy cristiano, sígueme insultando, sígueme diciendo cosas porque me siento como que me llenas de poder. No, por supuesto que nadie quiere oír insultos, ni palabras desobligantes que producen hervor en nuestro corazón, pero ¿a dónde lo vamos a llevar? Eso es la decisión que debemos tomar. ¿Qué vamos a hacer con eso que nos está produciendo esa ofensa? El otro ejemplo que el Señor usa ya no es tanto de las relaciones y las ofensas, sino de las posesiones materiales. Y puede sonarnos un poco extraño en principio. Dice el Señor, al que quiera tomarte la túnica, dale también la capa. Como ustedes saben, por las películas de Semana Santa, las personas en el Medio Oriente solían tener túnica, que es una especie de bata blanca larga como las que usamos para los bautismos, hasta abajo, hasta los tobillos, que es como un camisón largo, hasta abajo. Eran de tela normalmente delgada y tenían el propósito de cubrir la desnudez, no de proteger contra el clima. Algunas personas podían tener varios outfits de túnicas en su casa. ¿Cierto? Varias túnicas. De hecho, a José le hicieron una de diversos colores, que parecía una cosa que usaban solo los reyes. Pero la mayoría solo tenía una capa, porque eran mucho más costosas y difíciles de confeccionar. La capa era el ropaje externo, esencial para cubrirse en el frío. Recuerden ustedes que el Medio Oriente, en invierno o incluso los desiertos en las noches, solían ser
muy fríos, incluso hasta la muerte. Por eso los judíos cuando iban por el desierto de noche tenían una columna de fuego, no para que los alumbrara, precisamente. Así que estaba prohibido por la ley, de hecho, que alguien retuviera la capa de otro porque era con lo que se cubría del frío. Dice la Biblia, si tomas en prenda, o sea, si tomas como empeño, es como que si estoy pasado, no he comido hace 3 días y lo único que tengo es esta capa, te la voy a dar y yo te pago el otro día. O te lo doy en la mañana y yo te pago en la tarde. Se podía tomar la capa en prenda, pero no se le podía privar a la persona de la capa en la noche. Y dice, si tomas la prenda del vestido o capa de tu prójimo, a la puesta del sol se la devolverás, porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrirse su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Ya como el Señor estaba protegiendo, en cierto sentido, la dignidad de las personas. Así que lo que parece estar diciendo el Señor es que en ocasiones los creyentes debemos acudir hasta la renuncia de nuestros derechos con el fin de preservar una causa mayor. Y aquí es donde se levantan los fervorosos del derecho para decir, no, Señor. Los derechos son los derechos y las leyes son las leyes. Y por eso están ahí. Es curioso que cuando sentimos que estamos siendo privados de algo, en lo primero que pensamos es en el derecho que tenemos y cómo lo vamos a reclamar. Lo primero. Y sí, es cierto que hay cosas como la defensa propia, que será necesario acudir a las leyes si hay un bien mayor que proteger. La protección indispensable de nuestra vida o la de nuestros hijos si somos padres. Pero no es el caso de los que siempre están pensando en los derechos que tienen, porque nunca están dispuestos a perder nada. Para ellos, todo es una guerra, todo es una lucha, una protesta. Para todo hay una ley. Leyes de leyes, parágrafos de parágrafos, sobre la mesa, en toda discusión. Y a veces, para pelear cosas que ni siquiera necesitan. Hay gente pero tan aferrada a eso, que el día que no tienen derechos para pelear, dice, es que hay que pelear por los derechos de otros. Y hay que buscar una causa. Y yo no estoy diciendo que no debamos involucrarnos en la reivindicación de personas que realmente sufren. Pero no debemos estar impulsados por este ánimo belicoso. Hacía mucho no decía esa palabra. De que todo es una protesta. Parece reunión de padres de familia del colegio. Usted sabe que siempre tiene uno, los profesores que están aquí. O reunión de junta de acción comunal, el que le entienda. O de junta de vecinos del conjunto. El código de propiedad horizontal dice que el gato no puede, que el perro tal cosa, que el horario, que el parqueo me está agarrando una línea. Y cosas de ese tipo. Para otros, también el acudir al derecho no es solo el deseo de querer ganar siempre, sino el camino fácil para la resolución de conflictos. Pero es porque no quieren el trabajo duro de procurar la reconciliación. Entonces la fácil, me ofendiste, no, yo no voy a pelear contigo, yo te voy a sacar una boleta. Todavía decimos así, ¿verdad? Sacar boleta, que era como que ibas a la comisaría del pueblo y sacabas una citación. Te vas a tener que ver con la fiscalía. ¿Conmigo no? Entonces todos los conflictos tienen una salida. ¿Cuál? La fiscalía, la policía, la contraloría, la procuraduría, la iría y la iría del pueblo. El cristianismo no siempre tiene que ganar. Y el cristiano no siempre tiene que ganar. Debemos tener cuidado en que estos reclamos de derecho no sea algo que estamos usando para esconder sentimientos de venganza y buscar el mal del otro. El problema, por ejemplo, que hubo con los hermanos de Corinto en 1 Corintios 6,
había un problema entre ellos. Estaban ofendiéndose unos a otros, pero como eran tan influenciados por la retórica griega y todas estas cosas de hacer disertaciones públicas, ellos rogaban, esperaban que alguien los ofendiera para irse a la plaza pública a debatir. Y dice el apóstol Pablo, ¿que acaso no son ustedes los que van a juzgar al mundo, que tienen que llevar sus casos para ser juzgados por los tribunales civiles y afrentar el evangelio? Y dice una frase que no nos gusta mucho a los cristianos, que de hecho uno tiene que pasar como con agüita. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? Dicen otras versiones, ¿por qué no sufren el ser defraudados? ¿Defraudar? ¿De qué? No, Señor. Fraudado yo. Yo no pierdo. Hermanos queridos, parece que el lenguaje del Señor como que iba en otra dirección. ¿O será el nuestro? El que va en otra dirección. Se ha conocido el caso de personas que han invertido fortunas, no solo en abogados, sino en largos procesos judiciales con el fin de mostrar que tenían la razón y afectar a la contraparte. Al final los dos quedan en ruina. Pero probé que tenía la razón. Pero reivindiqué mi derecho. Sí. Y bueno, ¿y ahora qué? Todo para descubrir que la justicia todavía sigue sin calmar la sed de venganza. Porque cuando eso viene del corazón, no hay fallo judicial que lo alivie. Eso es trágico. Los discípulos del reino son llamados a ser pacificadores y también mansos, y eso es ser bienaventurados, dice la palabra. Siempre hay rutas. De hecho, los mismos sistemas de justicia se han inventado rutas para la resolución de conflictos a través del diálogo sin tener que saturar el sistema judicial. Y la gente no apela a eso. Porque queremos ver sangre. Lo queremos preso. Que le quiten la casa. Quiero ver mis derechos reivindicados. Pero hay una ilustración más. Yo sé que usted no me está mirando tan amablemente hoy como otras veces, pero ¿qué hacemos? La palabra del Señor. Y ese es el tema de la milla o el kilómetro extra, palabra que usan empresarios explotadores para decirle a aquellos a los que no le pagan extras, obviamente no tiene nada que ver con ustedes, tienes que dar la milla extra, trabajar las 4 horitas, pero no te las voy a pagar. Miren, hermanos, ustedes me han oído que yo digo esto mucho. Pero yo espero que si usted es un empresario creyente que me está oyendo, usted honre al Señor haciendo justicia con sus empleadores. Y si usted es un empleador, usted honre al Señor trabajando con honestidad. Fin del paréntesis. La milla extra, ponerse la camiseta. La milla extra. Ese aspecto tiene que ver con algo muy propio de los días de Jesús. Pero, ¿qué significaba exactamente? Miren lo que dice el texto. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Cualquiera que te obligue a ir con él 1 kilómetro, ve con él 2. Y esto es para el amigo que se volvió runners. Dice, paso por ti a las 5 para que corramos los 5K y no estamos a las 5. No es esa clase de obligación. Y por eso tal vez es difícil como conectar con nuestro contexto qué significaba eso. Pero bueno, permítame una cita más, que ya llevo varias aquí, pero esta creo que nos va a ayudar a esclarecer. Es de un comentarista de apellido Barclay, William Barclay. Dice, la palabra que se usa para obligar es el verbo angareoein. No voy a repetir porque está en griego. Que es una palabra con historia. Y se deriva del nombre angareus, que era la palabra persa para un correo. Los persas desarrollaron un sistema postal maravilloso. Todas las carreteras estaban divididas en etapas a recorrer en un día. Y en cada etapa había comida para el correo, agua y también para los caballos. Y, por supuesto, caballos también de repuestos. Pero si algo faltaba, por lo que fuera, se podía requisar a cualquier persona, obligándola a dar comida
alojamiento, caballos, ayudas y hasta llevar el mensaje una etapa más en el caso de que el mensajero no pudiera. La palabra que indica esa obligación es angareuein. La obligación de cumplir el papel del correo si algo le pasa al del correo. Es más o menos como lo que sucede en las leyes nuestras cuando hay una persona que está tendida en el piso. ¿Cómo se llama eso en el derecho? Él tiene el deber civil de llevarlo al médico. O de, si atropellaste a alguien, Dios te guarde, y pasa algo y esa persona necesita ayuda, tú no puedes huir de la escena. Tienes la obligación de acercarlo a un centro asistencial como esté. Es un deber. Bueno, era guardando las enormes proporciones, ¿no? Con el tiempo esa expresión se usó, ya terminé la cita, con el tiempo esta expresión se usó en los países ocupados, como Israel, por ejemplo, que recuerden ustedes era un país ocupado por los romanos. Y en el caso de Israel, un soldado romano podía pedirle a un ciudadano que lo ayudara a transportar una carreta, a llevar una carga, o incluso a cargar la cruz de un condenado, como en el caso de Simón de Cirene. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? Jesús está llevando y le dice, hey, tú, Simón. Y él no puede, no, pon a otro. No, hey, tú, lleva la carga de él. Simón es la única persona que puede decir que literalmente cargó la cruz de Cristo. Y él llevó la cruz en una montaña empinada. Simón, donde quiera que estés, hermano, que Dios te bendiga. Sabemos después que él y su familia se convirtieron y Pablo lo saluda al final de la carta a los romanos. Pero es un testimonio maravilloso. Ahora ustedes pueden ver eso. Un soldado podía hacer eso. Mira, no voy a llegar, hazme un favor y termina de llevar este mensaje. Probablemente había alguna especie de ley que decía que solo podías recorrer 1 milla. Y dice, no. Si tienes esa oportunidad de poder servir, no lo hagas con obligación. Colabora y ofrécete a llevar 2 millas. No sé si ya lo están viendo, pero eso nos permite ver hacia dónde iba Jesús con todas estas palabras. Y ya está siendo un poco más claro para nosotros, que los ciudadanos del reino no debemos estar pensando en todas las cosas a las que tenemos derecho, a las que voy a perder, sino en cuáles son las oportunidades de mostrar una forma distinta de vivir. Ese es el punto del Señor. Dejen de estar pensando tanto en el derecho que tienen que reclamar y piensen más bien en la oportunidad de mostrar una manera distinta de vivir. Así vive un hijo del reino. Tienes que llevar esto 1 milla. No te preocupes, yo puedo esforzarme un poco más. Además es urgente. Puedo llevarla. Oh, ¿qué persona es esta? Todo el mundo hace esto de mala gana, pero él lo está haciendo bien. ¿Ven el punto del Señor Jesucristo aquí? Cuando te insultan, responder con gracia y mansedumbre es una oportunidad de mostrar el carácter de Cristo. Porque todos están esperando cuando insultan que el otro le devuelva el insulto. Y ojo, cuando digo no devuelvas insulto, no estoy diciendo que devuelvas sarcasmos. ¿Saben? No, yo no te voy a hacer nada porque yo soy cristiano. Me puedes insultar, mija, me puedes insultar todo lo que tú quieras, ni te oigo porque yo estoy con los ojos puestos en Cristo. ¿Está? Eso es una provocación. Y después eso termina en pelea. Oh, mija, mira, pégame la otra. Y ahí va la cosa. No, esto está diciendo, es tomar una actitud positiva en el sentido de que tengo una oportunidad aquí para respirar hondo porque esto me está dando duro. Mirar al Señor Jesucristo, ahorita veremos, ver su propio padecimiento, ver su propio sufrimiento e imitar su respuesta. Y ser así, sale luz. ¿Pueden ver la conexión que hay ahora con todo lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el Sermón del Monte? Cuando quieren aprovecharse de ti, porque se quieren llevar tu túnica y también se quieren cubrir, lo ves como una oportunidad para mostrar generosidad. Es decir, no tienes frío también. Tienes alguna otra necesidad que puedas suplir. Y eso cambia inmediatamente la actitud del otro hacia ti. El que vino intentando hacerlo con violencia y se encuentra con alguien que puede decir, no, tranquilo.
No te preocupes. ¿En qué más te puedo servir? ¿Le ha pasado alguna vez? Eso podría ser algo que sería muy útil en caso de un atraco. Hagan un favor. No, tranquilo, amigo. No pasa absolutamente nada. ¿Qué necesita? ¿Celular? Tranquilo, el Señor proveerá. ¿Tiene hambre? ¿Qué necesita? Se irá a llevar todo. Pero ¿sabes cuánta gente ha perdido la vida poniendo resistencia a veces porque están tan aferrados a estas cosas? Y obviamente que eso nos hierve por dentro. Por eso es que nuestro yo pecador interno se deleita en ver videos cuando le dan paliza a ladrones. Uno está como, uy, no, qué duro, esa gente cómo maltrata a esa persona. Pero por dentro está diciendo, bueno, por ladrón, no lo vuelve a hacer. Porque ese sentido de, no tuve que tomar venganza yo, lo hizo otro por mí. Es ese mismo sentimiento de estamos siendo desprovistos, pero cuando estoy siendo desprovisto tengo una oportunidad de ¿qué? De practicar generosidad. Y cuando quieren obligarte a hacer algo, lo ves como una oportunidad de hacerlo con amor y con gozo. Podrías reclamar tus derechos, podrías responder a la agresión, pero el Señor está llamando a algo mucho más alto y más grande. El reino no se trata de nosotros, de lo que buscamos nosotros, sino de lo que buscamos para el Señor. A eso se refiere vivir una vida para el Señor. Pero y entonces, que el malo se salga con la suya. O sea, entonces que el que hace maldad no reciba nada. No, el malo no se saldrá con la suya. Lo que pasa es que tú quieres que la justicia se aplique ya. Y los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. ¿Quién sabe si ese malo, como lo fuiste tú, en algún momento se arrepiente? Solo debes esperar que el que aplica justicia perfecta lo haga en el tiempo indicado. ¿Y qué sabes tú? Si ese malo, el Señor ha decidido salvarlo. Tú por lo pronto, deja de pensar en lo que estás perdiendo para pensar en lo que el reino está ganando. Deja de pensar en lo que estás perdiendo para pensar en lo que el reino está ganando. Y es justo así como el Señor cierra esta sección, mostrando el aspecto positivo. No solo el de estar esperando qué sucede para ver qué derechos reclamo, sino el tomar la iniciativa como una oportunidad para mostrar el carácter del reino. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Este texto no me ha permitido, por el tiempo, por supuesto, abordar todos los casos de uso de estas declaraciones, porque alguien dirá, ¿y si el que me pide es una persona que me pide para el alcohol o para la droga, le tengo que dar? Pues por supuesto que no. Nada que sea para su perjuicio. Pero lo que está haciendo el Señor aquí es una ilustración adicional que parece la conclusión de todo lo visto. De una actitud que debe caracterizar a los ciudadanos del reino, ser generosos, conectando con lo que acabamos de mencionar. De nuevo, no se trata tanto de lo que perdemos y tenemos el derecho a reclamar, sino de lo que ganamos cuando mostramos esa forma superior de vida. Y sé que alguien puede estar pensando, y ahora, ¿de verdad habrá alguien que haya vivido esa vida así? Sí, justamente el que lo está diciendo. Esto no lo está diciendo alguien que espera que obedezcamos para ser buenas personas, sino alguien que lo modeló con su propia vida, dice el apóstol Pedro, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades, sufrimientos injustamente, pues ¿qué mérito hay? Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito han sido llamados. Para ese propósito han sido llamados. ¿Escucha eso? Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía,
no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es, esta es una vida difícil. Es una vida que el Señor nos modeló. Es realmente difícil vivir con ese estándar, pero Él los ha salvado, los ha regenerado, ha perdonado sus pecados. Les ha mostrado a ustedes la justicia y la misericordia para que aprendan cómo ejercerla. Les ha mostrado el perdón para que aprendan cómo ejercerlo. Les ha mostrado generosidad para que aprendan cómo ejercerla. No es un ejemplo meramente en mírame cómo lo hago y hazlo tú. Nos ha provisto en ese ejemplo lo necesario para vivir de esta manera. De esto se trata el reino, mis hermanos, de imitar al Señor, de vivir como el Rey y no precisamente en cuanto a los privilegios terrenales, los cuales, como ustedes saben, no fueron muchos. Y hay mucho de este lenguaje hoy en día. Tienes que vivir como un hijo del Rey. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Como un hijo del Rey, tú debes tener el último carro, la casa más grande. Tú tienes que prosperar. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo del Rey. No. Imitar y vivir como el Rey es imitar sus padecimientos, su sufrimiento, imitar su dolor, pero también su respuesta piadosa. Sí, este es un pasaje muy abrumador, demandante. Pero hermano, no hay nada para lo que el Señor nos llame, para lo que Él mismo no provea lo necesario para obedecerle. Y si tú estás aquí, seas creyente o no, y has dado lugar a sentimientos de venganza y de rencor contra personas, contra sistemas, organizaciones, quizás estés pensando que estás tan lejos. Y la verdad es que todos lo estamos. Pero el Señor es nuestra ayuda. La amargura del corazón es un veneno que contamina, que daña a otros, que afecta a tus hijos, a las generaciones que vienen. Dice Hebreos, no sea que brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. Si tú estás aquí y has dado lugar a ese tipo de sentimientos, tú debes arrepentirte delante del Señor y pedirle que te dé la humildad y el corazón de Cristo para poder vivir a la luz de su palabra, para que Él te dé paz y para que te capacite para vivir la vida que Él quiere que tú vivas. Oremos. Señor, gracias, porque estos pasajes son tan desafiantes. Nos vemos en este espejo y vemos nuestro rostro tan desfigurado, Señor. Y es tan difícil vivir a la luz de esto, porque estamos tan habituados a vivir conforme a este mundo, a este sistema de justicia terrenal, de retribución, de me la haces, me las pagas. Pero ayúdanos a ver a la luz de tus ojos, Señor, que tú nos llamas a una forma superior de vida, a mostrar la gloria del Salvador en la manera en que actuamos compasivamente, amando, sirviendo, siendo fieles, dando gloria a tu nombre. Señor, ayuda para que nuestros corazones no alberguen sentimientos de venganza. Y si en algún momento, Señor, nos hemos desviado hacia pensamientos tan amargos, te ruego que tu gracia nos